Si nos detenemos en las distintas definiciones de norma y en particular de norma jurídica que podemos encontrar, vemos que las conceptualizaciones que se intentan comienzan por analizar su función, sin perjuicio a que construiremos el significado de norma y norma jurídica, desentrañando luego, 1. Sus caracteres, 2. Su estructura, tech. Permítasenos comenzar dando el concepto más básico y elemental a nuestro alcance, para, a partir de ahí avanzar en una conceptualización más precisa. 1. ¿Qué son las normas? En primer término, pensamos que una norma es una oración, y en general, puede definírsela con cualquier sinónimo de oración que implique una construcción coherente de sentido a través de la palabra. Así puede decirse que una norma es una construcción lingüística, un juicio, una proposición, un precepto. Pero en definitiva una norma es ante todo una oración, y a nuestro entender, conviene dejar en claro esto, al menos al principio del análisis, porque si reemplazáramos el término oración por otros, veremos que estos otros términos pueden inducir a suponer características de las normas que éstas no poseen. Partimos desde el comienzo, una norma es una oración. Así, usted no debe matar, debe pagar sus impuestos, debe conducir con precaución, debe llegar a horario a clases, debe amar a Dios por sobre todas las cosas, etc., son oraciones. Y veremos que también son normas. Claro está que no toda oración es una norma. No lo son oraciones tales como, tengo frío, la Torre Eiffel está en París, usted es realmente una buena persona. Se impone entonces saber cuándo una oración es una norma. Las normas son oraciones que refieren a la conducta. Las normas no dicen cómo son las cosas, ni cómo son las conductas. Dicen cómo debe ser la conducta. Pero, ¿qué ocurriría si una norma tan solo enunciase lo siguiente: usted debe llevar el cabello recogido, pero si hace lo contrario, ¿no deberá haber consecuencias? Evidentemente, es endeble sostener que esa oración, por más de que describe y ordena una conducta debida, sea una norma. Hay algo en esa oración que no se corresponde con una norma. Algo está faltando. Las normas refieren una sanción para quien no hace lo debido. Si no usas el cabello recogido, debes entonces recibir una amonestación, o debes entonces ser multado, o debes entonces ser condenado al suplicio eterno. Vemos algunos ejemplos. Usted debe ir a misa todos los domingos. Si usted no va a misa todos los domingos, debe ser excomulgado. Usted debe decir la verdad. Si miente, debe sentir remordimiento. Usted debe vestirse a la moda. Si viste anticuadamente, debe ser puesto en ridículo. Usted debe pagar los impuestos. Si no paga, debe ir preso. Vemos que algunas de estas normas no son jurídicas y otra es así. También vemos que algunas sanciones son excesivas y no se corresponden con la falta, ni con nuestro ordenamiento normativo, ni con otros. No es importante decir en este punto cuáles son jurídicas y cuáles no lo son, como tampoco si pertenecen o no a algún sistema normativo vigente. Más adelante en el año estudiaremos qué es el orden normativo y qué es un sistema normativo. También estudiaremos el ordenamiento normativo y el tema de la vigencia. Lo importante en esta instancia es conceptualizar definitivamente a la norma como una oración que describe, ordena y significa la conducta, refiriendo una sanción para el incumplidor. Nos permitimos agregar que, como oración, las normas no necesitan estar escritas. Basta con ser una oración. La escritura es un lujo y un avance muy importante que nos brinda una sensación de seguridad muy valorable, pero no es de la esencia de la norma. 2. ¿Qué son las normas jurídicas? Hasta aquí hemos analizado el género norma, de manera que tanto corresponde el análisis descripto a las normas jurídicas, a las éticas, a las sociales y a las religiosas, etc. Pero para que la norma sea jurídica es necesario: 1. Que la oración refiere a conductas cruzadas, y 2. Que exista un back de fuerza institucionalizado para obligar al normado a hacer lo que la norma manda. VG, la policía, los jueces, el oficial de justicia, etc. Es decir, si debo pagar mis impuestos al acreedor y no los pago, y si entonces, según la NJ, debo ir preso.
Seguramente de incumplir, no iré por mis propios medios a la cárcel, ni solicitaré ser encarcelado. Será la fuerza pública la que me lleve. Algunas consideraciones. Se comprende luego de lo expuesto en los párrafos anteriores, el hierro en el que incurren ciertas concepciones jurídicas a las que refutamos. Así, por ejemplo, es errada la teoría que considera que las normas éticas, y en general, las normas no jurídicas, son impuestas desde adentro, y si quiero las cumplo, y si no quiero, no las cumplo. A diferencia de las normas jurídicas que serían heterónomas, porque estarían impuestas desde afuera o por otro. Por el contrario, afirmamos que toda norma es heterónoma. Toda norma es construida por un otro distinto al obligado. Más precisamente, es construida por un normador, que tiene poder, mientras que el destinatario de la norma, siempre es un otro, el normado. No el normador. No menos correcto resulta afirmar que tanto las normas jurídicas como las no jurídicas, si quiero las cumplo, y si no quiero no las cumplo. De hecho, se incumplen normas jurídicas continuamente y a sabiendas. Tantas veces se hace lo indebido, o no se hace lo debido, a conciencia. La verdadera diferencia es que si incumplo el deber descrito por la norma ética o la norma religiosa, no habrá back de fuerza institucionalizado y organizado que me imponga la sanción. En cambio, si incumplo el deber descrito por la norma jurídica, es debido que la fuerza pública me busque para imponerme la sanción o obligue a hacer lo debido. Normas jurídicas. Hans Kelsen señala que las normas jurídicas no responden a la lógica aristotélica del ser. Las proposiciones jurídicas no responden a una lógica de causalidad como ocurre con las proposiciones físicas, si suelto un cuerpo, este se cae, sino que responden a la lógica del deber ser. Si mató debe ir preso. De allí que Kelsen distinga entre la relación de causalidad que une el antecedente con la consecuencia en una proposición física o matemática o biológica, etc., con la relación de imputación que une el antecedente con la consecuencia de una proposición jurídica. La proposición jurídica, es decir, la norma, se estructura así: si A debe ser C, siendo A el antecedente y C la consecuencia. Para Kelsen, el antecedente es siempre una transgresión y la consecuencia es siempre una sanción. Reemplazando a la fórmula lógica expuesta más arriba por su contenido específico, podemos construir la norma kelseniana de la siguiente manera: si matas debe ser que vayas preso, de lo que resulta que la proposición jurídica es para Kelsen un juicio u oración hipotética, dado que la consecuencia o sanción depende de que ocurra efectivamente A, es decir, el antecedente o transgresión. Estructura de las normas jurídicas. Pudiendo referirnos a las normas jurídicas como oraciones deónticas, coercibles y coactivas, cabe ahora resaltar que dichas construcciones lingüísticas tienen una estructura particular. Al ser deónticas y coercibles, muestran tanto un deber, una transgresión y una amenaza de sanción. Ejemplo: usted debe pagar tal impuesto. Si no paga tal impuesto, debe ir preso. Resulta además que, aunque no se haga explícito, toda norma jurídica conlleva necesariamente un derecho que es anterior al deber. Así, si debo pagar el impuesto inmobiliario, es porque tuve derecho a comprar un inmueble. Si debo frenar ante el semáforo en rojo, es porque tengo derecho a manejar un vehículo. Si debo llegar a horario a clases, es porque tengo derecho a cursar la materia. Si debo pagar el precio del periódico, es porque tengo derecho a comprarlo. En síntesis, pensamos que las normas jurídicas describen 4 momentos de la conducta humana, a saber, el derecho, 2, el deber, 3, la transgresión y 4, la sanción. Se muestran entonces: derecho a comprar un inmueble, deber de pagar el impuesto inmobiliario, la transgresión de no pagarlo, b, la sanción de ir preso, formulándose la oración deóntica de la siguiente manera: tiene derecho a comprar inmueble, debe pagar el impuesto, si no paga el impuesto debe ir preso. A los primeros 2 momentos de la conducta que describe la norma jurídica, los denominamos instancia lícita, porque son precisamente aquellos que describen conductas lícitas.
A los últimos dos momentos, los llamamos instancia ilícita en virtud de que se trata de la descripción de la conducta ilícita y de su consecuencia debida. El verbo deber ser. Es importante analizar la función del verbo deber ser en la estructura normativa que venimos comentando. Ello porque no se debe pagar el impuesto inmobiliario si primero no se posee un inmueble. O lo que es lo mismo, si tengo un inmueble debe ser que pague el impuesto inmobiliario. Ante una transgresión, aunque la sanción sea debida, es posible que no ocurra. En todo caso, si no pago, debe ser que vaya preso. Vale decir, ambos momentos normativos, derecho y deber, están lógicamente conectados entre sí por el verbo deber ser, al igual que están lógicamente conectados la transgresión con la sanción. De la siguiente manera, si usted posee un inmueble debe ser el pago del impuesto, si no paga el impuesto debe ser que vaya preso,